Si a mí me hubieran dicho que un día iba a hablar de Dios a tantos hombres, habiendo sido tan cobarde, no lo hubiera creído. Pero por una razón, por el perdón, por el perdón de Dios. No porque yo esté aquí parado quiere decir, o los que estemos aquí parados quiere decir que seamos mejores que ustedes, no es cierto. Hoy María, nuestra Madre María, está en el mundo, en este siglo, de una manera muy especial, en cuerpo y alma, apareciéndose desde 1917 hasta la fecha, en todos los lugares del mundo. Sí es cierto que vivimos hoy un mundo difícil. Sí es cierto que vivimos un mundo lleno de drogadicción. Sí es cierto que vivimos en un mundo lleno de alcoholismo. Sí es cierto que vivimos en un mundo lleno de aborto, de inseguridad, de guerras, de violencia. Pero también es cierto que vivimos en un mundo de misericordia, que vivimos en un mundo donde Dios se está manifestando y se está dejando derramar con toda su misericordia. ¿Quién iba a decirme a mí, como les digo, que a un torero que dizque galán de telenovela iba un día a pararse a hablar de Dios? Y que iba a hablar de la cruz, y que iba a hablar del rosario. Un día, en 1981, María se apareció en Medjugorje, Yugoslavia, a 6 jóvenes, a 6 niñitos. Hasta la fecha ella se sigue apareciendo, son 19 años de apariciones. Ella pedía el perdón en un lugar donde ha sido muy dolido, en un lugar donde hay muchas heridas, donde se vive la guerra. En el templo un día el padre Yoso, que era el párroco en aquel entonces, les decía a sus fieles: María nos pide el perdón. Yo les pregunto, decía el padre Yoso, ¿quién perdona? Nadie levantaba la mano. Y volvía a decir el padre Yoso, ¿quién perdona? Nadie levantaba la mano. Dijo el padre Yoso: vamos a hacer una cosa. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor, a María, que nos ayuden para perdonar, y vamos a ponernos en ayuno. Era un miércoles, y dijo: de hoy miércoles a sábado, a pan y agua, para pedir por el perdón. Era viernes cuando el padre Yoso
preguntó: ¿quién perdona? Se oyó una voz que dijo: yo perdono. Perdóname tú a mí, Jesucristo. Todos los brazos, todos los hombres, toda la parroquia empezó a llorar y empezó a quebrar en el perdón. Salieron de la parroquia y un letrero apareció en el cielo con letras de oro que decía Mir, que quiere decir paz. ¿Cuántas veces la he regado yo? ¿Cuántas veces me he equivocado? ¿Cuántas veces me sigo equivocando? ¿Cuántas veces me sigo enojando con mi esposa? ¿Cuántas veces la riego? Y me desanimo. Y me desanimo en el camino de Dios porque digo: ya te conozco, Señor, y te sigo ofendiendo. Pero no. Porque el que me tengo que enojar es conmigo mismo, no con mi esposa. Y no desanimarme porque soy humano y soy pecador. Pero lucho y me levanto y le voy y le pido perdón rápidamente. Yo buscaba la felicidad en la fama, en el dinero, en las mujeres. No encontré más queridas en mi corazón. Ese que dice que galán, falso, mentiroso. Pero un día, delante de un amigo mío que habían matado, en el féretro, yo decía: mi vida no tiene sentido. ¿Hacia dónde voy? ¿Y cuándo te voy a volver a ver? No sé ni a dónde te vas. Allí empecé a conocer a Dios. Allí empecé a conocer a María. María, en este congreso de hombres, está presente como madre, y como madre también nos está enseñando a saber ser esposos. María me enseñó a ser buen hijo. Hace 2 meses, 3 meses, 4 meses, en abril, el abril pasado, acaba de morir mi madre. Mi madre fue una mujer muy enferma. Era una mujer muy guapa. Era una mujer que paraba el tráfico cuando salía caminando en la calle y cuando decían: mira, ahí va Sara de Flores. Pero ella recibió una embolia. Y el lado izquierdo se le paralizó. Eso fue a los 33 años de ella. Hace 13 años tuvo otra embolia que la dejó tirada en la cama, sin poderse mover, toda chuequita. Los últimos 2 años conectada
con manguera, con tubos para alimentarla. Ya no veía, casi no oía, y no podía hablar sin voz, y no se podía quejar del dolor que ella sentía. Al principio, hace 13 años, ella se quejaba y le decía a Dios nuestro Señor: ¿por qué a mí, Señor? Poco a poco fue encontrando el amor de Dios. Fue aceptando su dolor, fue aceptando su enfermedad. Varias ocasiones rezamos la corona de la misericordia juntos a las 3 de la tarde, que es la hora de la misericordia, dice el Señor, por medio de Santa Faustina Kowalska. Yo le decía a mi madre: dile a Dios nuestro Señor, mamá, dile que le ofreces tu enfermedad. Qué fácil era para mí decirle eso. Dile que lo aceptas, que se lo entregas, que si te puede sanar y que si no, que se haga su voluntad. Y ella se lo decía y le decía que le entregaba su dolor, su sufrimiento por su purificación y la purificación de otras almas. Muchas veces me hablaron y me decían: ven corriendo porque tu madre ya se está muriendo. Y no se moría. Y otra vez, y no se moría. Y los doctores no entendían qué pasaba, por qué duraba. Un día regresé a mi casa. Eran como las 3:15 de la tarde, 3:20. Venía yo de misa. Venía de estar con el Señor, de hacer la corona de la misericordia. Me dijo mi esposa: tu madre acaba de morir. Murió el día de la fiesta de la Divina Misericordia que instituyó el Santo Padre Juan Pablo II, el día que canonizó a Santa Faustina Kowalska. Murió a las 3 de la tarde, a la hora de la misericordia del Señor, cuando nosotros rezábamos la corona de la misericordia. Esas son las manifestaciones del Señor, de su misericordia. Con esto les quiero decir que la muerte de mi madre para mí fue un gozo, fue una alegría, porque estaba preparada para morir. Porque el Señor me dio la oportunidad de acercarme a ella y profundizar en el amor de Dios con su dolor y su enfermedad. Y que el dolor y la enfermedad tienen un sentido grandioso. Medjugorje, Yugoslavia, otra misericordia del Señor. En el año 94 me dio la oportunidad de estar en ese lugar, en una peregrinación con 40 mexicanos, 44 mexicanos. Algo que me impresionó de ese lugar fue ver a los soldados rezando el rosario, ver a los jóvenes haciendo colas colas grandes para ir a la confesión con el sacerdote, jóvenes de todo el mundo. Pero lo que más me impresionó fue ver el perdón, cómo ese lugar había perdonado de generación en generación. Una noche subimos a un cerro que se llama el Podbordo, donde ella se apareció por primera vez a los videntes. Eran como las 11 o 12 de la noche.
Íbamos 12 mexicanos esa noche a ese cerro. Uno de ellos llevaba una guitarra. Le empezamos a cantar a Jesús. Le empezamos a cantar a María. Cada quien lo que sentía en su corazón. Una señora dijo: huele incienso. Nadie olimos incienso. Dicen que incienso es manifestación de Jesús. La misma señora empezó a llorar y dijo: aquí está la Virgen María, aquí está la Virgen María. Uno de los jóvenes, estábamos sentados en unas piedras, se levantó y gritó y dijo: olor a rosas, olor a rosas, gritaba. Aquí está la Madre de Dios. Los demás jóvenes se levantaban y gritaban: olor a rosas, olor a rosas. Yo no olía. Le dije a la Virgen María que me permitiera oler. Un aroma me envolvió, fueron unos segundos, un olor maravilloso del cielo. Nos agarramos de la mano delante de una cruz que hay allí y empezamos a rezar. Yo no aguanté y caí de rodillas. Le dije a Jesucristo, le dije a la Virgen María que le llevara mis lágrimas a Jesucristo, que le pedía perdón por lo que lo había ofendido y que me consagraba a María. Hiciera de mi vida lo que ella quisiera. Una muchacha cayó al suelo y en éxtasis empezó a adorar a la cruz. Ella misma en el suelo avanzó unos metros y señalaba hacia un punto en el cielo. No veíamos nada, pero sentíamos la presencia de María. Los jóvenes traían cámaras y ninguna de las cámaras servía para donde ella señalaba. Para otros lugares sí servían, para ese lugar no servían. Un muchacho dijo: vamos a regresar al lugar donde... vamos a regresar a orar, vamos a rezar, no venimos a sacar fotografías. Regresamos al lugar donde habíamos olido el olor a rosas. Empezamos a rezar. Uno de los jóvenes volteó al cielo y dijo: miren. Había en el cielo una nube perfectamente dibujada y detallada. Perfectamente dibujada y detallada. Era Jesucristo dibujado en el cielo, en esa nube. Eso era lo que nosotros veíamos. A Jesucristo crucificado, ahí lo veíamos en esa nube. Se deshizo esa nube y otro joven dijo: miren allá. Había otra nube dibujada en el cielo. El rosario perfectamente dibujado y detallado en el cielo. Dos grandes mensajes. Dos grandes mensajes. Hoy, sí, decimos el mundo. Hace 2000 años la crucifixión de nuestro Señor, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿y el mundo qué estamos haciendo? El mundo está viviendo a su manera, el mundo está avanzando en modernidad, los adelantos en la ciencia son grandiosos y maravillosos. Pero ¿dónde está Jesucristo? De la cruz recibimos grandes favores, preciosos, grandísimos favores, la redención del mundo.
Cuando nosotros nos ponemos delante de la cruz, en nuestras casas, en nuestro cuarto, y nos ponemos de rodillas delante del Señor, y somos sinceros, tenemos que empezar a ser sinceros con nosotros mismos. Háblale al Señor. Dile lo que quieras al Señor, dile lo que quieras al Señor, Él te va a escuchar. El rosario. Yo creía que el rosario era para señoras calientabancas. Antes yo hacía películas de violencia, con una metralleta en la película. Me sentía muy valiente. En la película que dice que el galán con la metralleta matando en la película a todo mundo, no era más que un cobarde. ¿Sabes cuándo empecé a ser hombre en mi vida? Cuando empecé a rezar el rosario en mi vida. El rosario es para hombres también. Cuando una mujer pare un hijo, ese hijo tiene una misión en la vida, que somos nosotros. Cuando nosotros decimos un Ave María, en ese momento está naciendo de nuestro corazón. Y es una oración repetitiva. Pero es que están haciendo otra oración y están haciendo otra oración. Es un arma poderosísima. Es un arma de amor. Abarca el pasado, el presente y el futuro. Es un arma de eternidad. Si rezamos el rosario en familia, vamos a permanecer unidos. Me decían en México algunas personas con influencias: no quieres conseguir una charola para que cargues una arma, una aportación de armas, porque las cosas están muy peligrosas, necesitas tener una pistola. Le dije: yo no quiero esa aportación de armas ni esa credencial. No, muchas gracias. Yo tengo un arma más poderosa que esa, y es el rosario. Porque el rosario me enseña a ser hombre. Porque el rosario me enseña a respetar a mi mujer. Porque vivo ese matrimonio como tengo que vivirlo, a la manera de Dios y no a mi manera. Porque respeto a mi esposa, porque respeto a la mujer, porque me enseñó mi Madre María. Por eso amo y respeto a la mujer. Pero dice María Santísima: no se estacionen en los milagros. No estén buscando en el cielo las nubes. No estén buscando en el cielo el rosario dibujado. Porque el milagro más grande de todos los milagros se llama la Eucaristía. La Eucaristía. Allí está Jesucristo nuestro Señor, vivo, vivo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad.
Muchas veces andamos buscando a Dios en muchas partes. Desde luego que está en nuestro corazón. Pero ¿sabes dónde está Jesucristo y María? Allí, allí están María y Dios nuestro Señor, allí están. En el Santísimo. Allí están. En la Eucaristía. Si tú no has olido a rosas, no has visto rosarios dibujados en el cielo, no has visto nubes dibujadas en el cielo donde está Jesucristo crucificado, no te preocupes. Bienaventurado tú que no has visto y tienes fe, porque tu premio va a ser más grande. ¿Sabes dónde? ¿Dónde está el secreto para empezar a encontrarte con Dios nuestro Señor? En la confesión con el sacerdote. Cuando a mí me dijeron que me tenía que confesar con un sacerdote, yo era de los que los criticaba, que los juzgaba y decía, ¿cómo me voy a confesar yo con ese señor que vive así, así, así? Mi amigo me platicó esto y le pasó esto y esto. No entendía que nosotros no somos nadie para juzgarlos a ellos ni a nadie. Y que en vez de criticarlos, más bien debería ponerme a rezar por ellos, porque también son humanos y tienen errores, pero también hay sacerdotes santos y comprometidos. Y hoy en estos tiempos necesitan de nosotros los sacerdotes como nosotros de ellos. Si no hubiera sacerdotes, no habría Eucaristía. Por eso, acércate a la confesión, sincérate de corazón, abre tu corazón. Aunque te dé vergüenza, aunque te dé pena lo peor que hayas hecho, los últimos serán los primeros. Dice Dios, lo que hayas hecho lo peor. Yo tenía vergüenza conmigo mismo, con Dios y con el sacerdote, pero le pedí fuerzas a María, me confesé. Desde mi niñez, todo lo que había pasado en mi vida. Abrí y limpié mi corazón. Hoy, el mundo, Dios nuestro Señor, necesita hombres. Necesita hombres. Hombres como tú, que arriesguen a ser sinceros con ustedes mismos, con nosotros mismos, a ser soldados de Dios, a decirle sí Jesús, sí María. El mundo allá afuera nos necesita a todos nosotros, porque tienen que venir más hombres. Hay que perdonar con el corazón. Hay que respetar a nuestras esposas, a la mujer. Hay que aprender a vivir la castidad.
Solos no podemos, solos no podemos, solamente con Jesucristo y de la mano de María sí podemos. En la vida como torero, he tenido que renunciar en mi vida, no por mérito mío, por mérito de María y del Señor, a muchos trabajos que me han ofrecido donde ofendería a Dios nuestro Señor, y a lo mejor me vieran en una película matando gente o dándome besos con una despechugada, no por juzgarla a ella, y luego decirles y yo y venirles a hablar de María. No, no. El día que se dé la oportunidad de hacer una cosa para la familia, para la gloria de Dios, lo vamos a hacer. Pero en la vida como torero hay que hacer una disciplina grande. Hay que renunciar a muchas cosas. Y después de vivir esa disciplina y esos sacrificios y esa renuncia a muchas cosas, llegas a la plaza y te encuentras con un toro con 2 puñales. Y hay veces que le hablas a ese toro y el toro no viene. Y hay que empezar a cortar las distancias con el toro. Yo no soy el que acorta las distancias con el toro, pero los que lo han hecho, que son muy pocos, cuando se ponen los cuernos de los toros en los muslos, acortan las distancias con el toro. Allí está el dinero del torero. Allí es donde se hace figura del toreo. Pero allí hay cornadas. Con Dios nuestro Señor nada se compara. Así como hay toreros que acortan las distancias con el toro, hay toreros que habemos que le hacemos al coyotito al toro y lo andamos rodeando. En el camino de Dios hay que vivir una disciplina de amor. Hay que renunciar a muchas cosas y vivir a la manera de Dios y no a nuestra manera. Hay que obedecer a la Iglesia, al Papa Juan Pablo II. Y después de vivir esa doctrina, esa educación en la fe, tenemos que empezar a cortar las distancias con Dios nuestro Señor. Y empezar a cortar las distancias con Dios nuestro Señor nos cuesta mucho trabajo. Pero allí cerquita de Dios, allí donde está Jesucristo vivo en el Santísimo Sacramento del altar, allí también hay cornadas espirituales, que son pruebas, benditas pruebas, porque tú las entregas a Dios y allí está todo, la felicidad, la vida eterna, todo tu sentido de vida. Así que, si queremos ser hombres de a de veras, no hay que hacerle al coyotito a Dios nuestro Señor. Hay que entregarnos a Jesucristo. Hay que entregarnos a María para que nos lleve a Jesucristo. Ahora vamos a vivir un momento grandioso.
donde van a sacar al Santísimo expuesto, donde está Dios nuestro Señor. Tú sabes la oportunidad que tenemos nosotros de comernos a Dios todos los días, con su cuerpo y su sangre, y comérnoslo. Yo me voy a comer a Dios. Ahora vamos a adorar a Dios. El valor de una hora santa. Si nosotros supiéramos el valor de una hora santa, si nosotros supiéramos el valor de la Santa Misa, habría soldados en las puertas para detener a la multitud. Si nosotros supiéramos que con nuestra oración, con nuestra entrega, con nuestras rodillas, con nuestro corazón, adoramos a Dios nuestro Señor, en ese momento almas que están muriendo, que pudieran perderse en ese momento, las salva Dios nuestro Señor. Por eso yo los invito, yo no, Dios nuestro Señor, a que le entregues una hora de tu semana a Dios nuestro Señor en la adoración. Yo le digo a Noel que empiecen a tratar de hacer en su parroquia del Sembrador o en sus parroquias capillas de adoración perpetua, con el permiso del párroco, con una hora de la semana de cada persona que le entreguen a Dios. Empezar poco a poco. Es algo maravilloso. Nuestra vida y nuestra eternidad están ahí con Jesús. Ahí te va a levantar Dios. Ahí te va a poner en el camino que Dios quiere, amándolo, respetándolo y amando al prójimo. Por eso yo los invito. Va a haber unas personas con unas listas. El que se quiera comprometer con Dios nuestro Señor con una hora santa, anote su teléfono, su nombre o su dirección, para que esto surja, para que de este pueblo se levanten muchos corazones, muchas familias, muchos niños encuentren la educación y el amor de Dios. Acuérdate que no estás aquí de casualidad, que ahí concluimos hoy una cosa: amar y respetar a Dios. Y vamos a hacer esta oración allí en tu lugar para prepararnos a esta bellísima hora santa donde le vamos a entregar nuestro corazón a Jesús. Puestos de pie le vamos a decir a Jesús, repitan después de mí: Señor Jesús, me presento ante ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre, perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Y me entrego por completo a ti, Señor Jesús, ahora y siempre. Te invito a entrar en mi vida, Señor Jesús. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y
y espíritu. Ven, Señor Jesús. Cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor Jesús. Te seguiré cada día de mi vida. María, Madre de Dolores, Reina de la Paz, San Peregrino, Santo del Cáncer, todos los santos y los ángeles, por favor ayúdenme. Amén. Bendito y alabado sea Dios.